Amados hermanos, queridos amigos, Diario El Universo nos enseña en su edición del día de hoy que cada 9 de diciembre la ONU recuerda el Día Internacional contra la Corrupción para destacar los derechos y responsabilidades de todos en la lucha contra este problema. ¿Qué cosa, no? Luchadores contra la corrupción. Cada vez que viene la orquesta de la campaña electoral, todos los candidatos dicen: yo lucharé contra la corrupción, yo mandaré a la cárcel a los corruptos no tienen derecho a gobernar, los corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Tanta verborrea, tanta palabrería, tanta palabreja, tantos dicterios que ofenden el uno al otro con el propósito de ganar el voto, pero a la final allá van a caer. Enseña aquí la nota de prensa que la corrupción, dice un distinguido profesor de psicología social de la Universidad de San Francisco de Quito, esto lo dice la prensa en el día de hoy, 9 de diciembre, ante el gran desafío que representa la corrupción en América Latina, diferentes académicos han hablado de las dificultades para combatir este problema. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil establecer medidas efectivas contra la corrupción en los países de la región? Y el entrevistado, el maestro Jaime Costales Peña-Herrera, dice: porque es un negocio monumental, está presente en todo tipo de sistemas políticos, muy especialmente en los populismos autoritarios que convierten a sus sociedades en sistemas prodelincuenciales y establecen instituciones y equipos de funcionarios que favorecen el robo de recursos públicos y la impunidad. Los socialismos siglo XXI son el caso más actual y descomunal de robo de los dineros públicos. Sus regímenes no han sido y no son gobiernos, sino mafias de alto vuelo ancladas al poder. Los casos de Venezuela, Nicaragua, Argentina y Ecuador lo demuestran, dice este investigador y politólogo. Pero bien, en este espacio La Noticia Conforme a la Biblia es un órgano de publicidad del colectivo ciudadano cristiano evangélico Moisés. Es el tiempo de que podamos hablar con la autoridad de la palabra de Dios. A ver, pues, si hay algún político, politólogo o politicastro que se permita contradecir lo que dice la Biblia. El Señor dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 5, la corrupción no es suya, no es de Dios, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Una honra tan grande haber sido creado por Dios. Una honra tan maravillosa, imposible de pagar. Haber sido entendido por la Escritura, el conocimiento de los misterios divinos de Dios. Pero la corrupción no es un fenómeno, no es como dice un negocio monumental. Es un negocio monumental del diablo, porque es un espíritu inmundo. Y esa corrupción tiene una medicina. Aquí está la medicina, la palabra de Dios. Dice el Señor en el Salmo capítulo 14, y lo voy a leer porque es importante que sepamos lo que enseña el verso 1. Salmo 14, verso 1, dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido,
hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay Dios. El reparto de la riqueza nacional, al menos en el Ecuador, se lo hacen entre 3 o 4 compadres. Pero ¿qué resulta? Que el Espíritu Santo todo lo saca a la luz. Toma funcionarios de jerarquía, de capacidad, de moral y de principios para que saquen a la luz lo que enseña la Biblia. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y se refiere a muchos hermanos en la fe que por buscar un cargo público dejaron los preciosos caminos del Señor, porque mejor es obedecer a Dios que a los hombres. El destino de ellos está determinado aquí. Los espíritus de la corrupción, las potestades de la corrupción que están sobre las 5 funciones del Estado ecuatoriano, y el hombre no lo quiere conocer, algún momento el Espíritu Santo precioso del Señor lo sacará a la luz y vamos a entender todos los ecuatorianos que vivimos en estos tiempos bajo un estado de maldición, bajo una tutela constitucional que no obedece a los principios bíblicos establecidos por el Señor por su santa y gloriosa palabra. Dios los bendiga, hermanos amados. Esta es la noticia conforme a la Biblia, un órgano de publicidad del colectivo ciudadano cristiano evangélico Moisés. Nos veremos en otro momento.